Buenos días, Hilchot, Tfilin, Mezuzá y Sefer Torah, las leyes de Stam, Tfilin, Mezuzá y Sefer Torah, capítulo 9. Halajá 1. Un Sefer Torah no debe escribirse de manera que su largo exceda su circunferencia, ni que su circunferencia exceda su largo. Ahora vamos a explicar qué significa esto, ¿no? ¿Cuál es la medida adecuada? Cuando se escribe sobre Gvil, 6 tfajim, palmos, es decir, 24 dedos, etzbaot. Cuando se escribe sobre clav, puede ser un poco más o un poco menos, siempre que el largo sea igual a la circunferencia. Si alguien escribió un rollo en Gvil de menos de 6 tfajim y apretó la escritura, o de más de 6 tfajim y la extendió, si el largo es igual a la circunferencia, es válido. Ok, ¿qué significa esto? Hay una regla muy interesante en la escritura de un Sefer Torah, que es que el rollo no debe ser ni muy alto o delgado, ni muy bajo y grueso, sino debe tener una proporción equilibrada. ¿Correcto? El largo, la altura del rollo debe ser igual a la circunferencia, lo que mida al rodearlo cuando está enrollado. Entonces, imagínate un Sefer Torah ya terminado y enrollado como un cilindro, ¿sí? Ahora hay que preguntar dos cosas. ¿Cuánto mide de alto? Pero hay varias ¿Sí? medidas, ¿no? ¿Cuánto mide de alto? De arriba hacia abajo. ¿Y cuánto mide si lo rodeas con una cinta o cuerda? La halajá dice que estas dos medidas deben ser iguales. ¿Cuál es la medida igual? Si es sobre Gvil, eso es Pergamino, el pergamino, ¿no? La altura debe ser 6 tfajim. Tfajim son como puños, ¿no? Aproximadamente son 24 dedos. Y 24 entonces al enrollarlo, la circunferencia debe también medir 6 tfajim. Y si no quedó exactamente así, si alguien hizo el rollo más bajo, pero con escritura más apretada, o más alto, pero con escritura más espaciosa, mientras al final se cumpla que el largo de la circunferencia, entonces el Sefer Torah es válido. Porque la idea de esto es que el Sefer Torah debe ser equilibrado, proporcionado, digno y estéticamente correcto. No debe verse como un rollo inflado, muy grueso, ni como un palo y muy flaco. Y la idea es que la Torah no solo no solamente es sagrado, sino también su forma física debe reflejar orden y armonía. Y por eso vemos que tiene que tener digamos, estas características. Ok, por eso tú ves, en breve, si yo tengo algo y está muy, muy enrollado y es muy alto, entonces no hay proporción. no hay proporción. La idea de esta halajá es que haya proporción en la Torah y la forma de medirlo es más o menos que si yo agarraría, por ejemplo, un hilo y lo pondría alrededor de la circunferencia y después agarro ese mismo hilo, debe ser Igual. igual a la altura del Sefer. ¿Ok? Esto es más o menos la idea. Halajá 2. Los márgenes de cada columna deben ser los siguientes. Debajo de la columna, 4 dedos. Encima de la columna 3 dedos. Entre columna y columna, 2 dedos. Porque la Torah está escrito en columnas. Entonces debe dejar un margen de 3 arriba, 4 abajo. ¿Sí? Y 3 entre columna y columna. Para permitir estos márgenes, se debe dejar un dedo adicional al comienzo y al final de cada pieza de pergamino y espacio para coserlas, porque tiene que coser los diferentes pergaminos. Así, al unir todas las piezas, habrá 2 dedos entre cada columna en todo el rollo. También se debe dejar un excedente de pergamino al inicio y al final del rollo para enrollarlo sobre los palos Eitz Chaim. Todas estas medidas son la forma óptica de cumplir la mitzvah. Si se aumentan y disminuyen, el rollo no se invalida. ¿Cuántos pergaminos hay? No sé si hay un número exacto, o sea, que tiene que ser, pero obviamente, según tratando de cumplir bien con todo esto, porque como vimos, el Sefer Torah va a seguir siendo kasher, mientras que es más o menos, tiene esta estética, ¿no? Entonces, pero las costumbres de los sofrim, de los escribanos,
más allá de lo que es requerido, tú vas a ver que en muchos Sifrei Torah, hasta donde comienza exactamente una parashá, en qué punto, ¿no?, de la columna empieza, en muchos Sifrei Torah vas a ver que es uniforme, en algunos vas a ver que no es exactamente así. Hay una cierta, digamos, flexibilidad en este sentido. Halajá 3, ¿cómo se calcula para que el largo sea igual a la circunferencia? Se comienza haciendo piezas iguales de pergamino, cada uno con un ancho estándar de 6 tfajim. Luego se enrollan todas de la misma forma, formando un rollo compacto. Se sigue agregando pergaminos hasta que la circunferencia del rollo mide 6 tfajim, igual al ancho. Se mide con un hilo de seda lo suficientemente largo para rodear todo el rollo. Halajá 4, luego se hace una regla de medición de 40 o 50 dedos dividida en mitades, tercios y cuartos para medir con precisión. Se mide cada pieza de pergamino con esta regla para conocer su largo total en dedos, así se puede calcular el largo total del rollo. Así que no es solamente un tema de escribir, también hay una matemática aquí que tiene que tomar en cuenta de cómo va a quedar el sefer al final. Entonces, para saber esto, tiene que saber cada pergamino cómo es, cuántos tfajimes, cómo hacerlo, cómo coserlo. ¿Para qué? Para que el producto final cumple con estos requisitos. Halajá 5, después se toman 2 o 3 pergaminos para hacer una prueba del tamaño de la escritura. Se escribe una columna de muestra. La altura de la columna será de 17 dedos, 3 arriba y 4 abajo para los márgenes. El ancho de la columna dependerá del grosor de la escritura. El número de líneas también depende de la escritura. Debe dejarse un espacio de una línea entre cada línea escrita. Halajá 6, luego de escribir la columna de prueba, se mide y se agregan los 2 dedos entre columnas. Se calcula cuántas columnas cabrán en el rollo con ese estilo de escritura. Después se compra un Sefer Torah correcto para ver si todo el texto cabe en ese número de columnas. Si cabe, se puede continuar así. Si sobran columnas, se debe escribir más ancho para reducir el número de columnas. Si faltan columnas, se deben escribir más fino para aumentar la cantidad. Se repite el proceso hasta lograr el cálculo exacto. Claro, un sofer que ya tiene experiencia sabe exactamente cómo hacer todo esto, pero te está diciendo en el fondo, tiene que cuidar porque no puedes pensar solamente en la columna que estás escribiendo ahora. Tiene que pensar en cómo va a quedar el sefer al final de escribir todo y coser todo, ¿no? Halajá 7, una vez determinado el ancho de las columnas, se divide cada pergamino en columnas y se rayan. Si al final sobra más de 3 o 4 dedos, se deja solo un dedo más el espacio para coser y se corta el resto. No hay problema si luego se deben agregar más pergaminos, ya que el cálculo inicial tomó eso en cuenta. Halajá 8, si alguien desea que el ancho del rollo sea mayor o menor de 6 tfajim, debe hacer cálculos similares, asegurando siempre que el largo sea igual a la circunferencia. O sea, hay un Sefer Torah estándar que uno siempre ve cómo es, pero también se ve a veces Sifrei Torah más pequeños, ¿no? Y entonces cuando hacen estos Sifrei Torah más pequeños, también tiene que hacer la proporción, asegurar que se cumple bien con esta normativa, que al final queda estéticamente el ancho y la circunferencia y la altura igual. Halajá 9, el dedo etzba mencionado aquí es el ancho de un dedo promedio. Se calcula como el ancho de 7 granos de cebada juntos. Un tefaj equivale a 4 dedos. Un amá, codo, equivale a 6 tfajim. Halajá 10, en el Sefer Torah que escribí, dice el Rambam que él escribió, el ancho de cada columna era de 4 dedos, excepto las columnas de Shirat Hayam y Hazino, que estas son las canciones que ya mencionamos antes, que tienen otra forma de escribirse, que eran de 6, había 51 líneas por columna, el rollo tenía 226 columnas, su largo total era aproximadamente 1366 dedos. Halajá 11, los 6 dedos adicionales se usaron como margen
al inicio y al final del rollo. El rollo fue escrito sobre pergamino de piel de carnero. Quien quiera escribir un rollo con estas medidas o con pequeñas variaciones de 2 o 3 columnas no necesita hacer cálculos complicados. El Rambam dice que ya él calculó esto en su Sefer Torah. Ahí tienes un modelo de cómo puede salir, cómo tiene que ser. Halajá 12. En otras palabras, hoy en día un sofer no tiene que estar haciendo todas las medidas porque ya todo está calculado. ¿Cuántas líneas en un pergamino, verdad? Eso depende del tamaño, porque hay sefrito de 30 centímetros también. Ayer lo dijimos, 30 y algo de... Sí. Halajá 12, no se deben escribir menos de 3 columnas en una pieza de pergamino, ni más de 8. Si una pieza permite 9 columnas, se divide en 2 partes, una de 5 columnas y una de 4. Hoy en día es mucho más, digamos, uniforme, porque recuerdan que como todo, hoy hay la capacidad de conseguir los materiales y lo puedes hacer las cosas bien, pero imagínate en otras épocas, no es que uno conseguía todo, capaz tenía que ir consiguiendo por parte, capaz no había suficiente, o sea, era mucho más complicado. Obviamente, si un principio tienes todo a tu disposición, es mucho más fácil de escribir y por eso un Sefer Torah hoy son una belleza, porque todos los pergaminos son iguales, todos tienen igual de columnas. Te venden los pergaminos ya en paquetes. Todo está listo para escribir, pero eso no era así siempre, ¿no? Había que conseguir. Tú ves cómo son los Sifrei Torah viejas. Entonces, no necesariamente todos los pergaminos tenían el mismo tamaño. Entonces, el sofer tenía que ir calculando y asegurando y tomando en cuenta. Esto aplica al inicio o en el medio del rollo. Al final, incluso una sola columna con el versículo puede escribirse en una pieza separada. Halajá 13. Al coser los pergaminos se deben usar nervios de animales kasher. Incluso si el animal no fue sacrificado ritualmente, o sea, no había shechitá, los nervios sí son válidos. Esto es una halajá transmitida a Moshe en Sinai. En el Sinai, si se usaron otros materiales o nervios de un animal que no era kasher, el rollo es inválido hasta corregirlo. Halajá 14. No se debe coser todo el largo del pergamino, sino dejar partes sin coser arriba y abajo para evitar que se rompa al enrollar. Se debe colocar 2 palos de madera, uno al inicio y otro al final. El pergamino sobrante se cose a estos palos para enrollar el rollo. Se debe dejar espacio entre los palos y las columnas. Por eso hay que dejar al principio y al final más espacio, porque va a tener que coser, pegar el pergamino a los Eitz Chaim, a estas maderas. Ahora, el hilo con que se cose era de miembros de nervios. De nervios. Sí. Halajá 15, si un desgarro en el pergamino, si un desgarro en el pergamino abarca 2 líneas, se puede coser. Si abarca 3 o más líneas, no se debe coser. Esto aplica a rollos antiguos. Si el pergamino fue tratado con agallas, que es mei afatzim, se puede coser incluso si el desgarro es mayor. Si el desgarro está entre columnas o palabras, se puede coser. Siempre debe coserse con los mismos nervios usados para unir los pergaminos. Al coser, se debe tener cuidado de no omitir ninguna letra ni alterar su forma, porque a veces al jalar el pergamino, no quieres coser y con esa cosa entonces queda una letra metida dentro del... O sea, tiene que cuidar cuando lo unes estos pergaminos. Con esto terminamos el Perek 9.